la mañana de hoy vamos a concluir esta clase de escuela bíblica apologética cristiana. Cuando comenzamos hace unas 11 semanas, 12 semanas atrás, estuvimos planteando en primer lugar qué es la apologética cristiana y de ahí fuimos construyendo con diferentes preguntas hasta llegar a nuestra última clase en la mañana de hoy, que tiene por título ¿Por qué la incredulidad? ¿Por qué la incredulidad? Si usted ha venido a cada clase, o al menos a la mayoría de las clases, puede ser que haya notado que hemos estado viendo formas en las que podemos dar respuesta. Recuerden que la palabra apologética significa dar respuesta o responder apropiadamente a nuestra fe, defender nuestra fe. Y hemos podido ver cómo nosotros podemos dar respuestas apropiadas a las inquietudes de los no creyentes. Y hemos podido ver en las últimas 3 clases particularmente cuáles son algunas de las tácticas o herramientas apologéticas que podemos utilizar para conversar con no creyentes. Ahora bien, probablemente, o más bien indudablemente, con toda seguridad, te vas a encontrar en situaciones en las que nada parece funcionar. Situaciones en las que probablemente tú entiendes que diste en el clavo con el argumento, entiendes que la evidencia fue convincente, entiendes que dirigiste las preguntas cruciales al corazón de la cosmovisión de tu interlocutor y sin embargo nada parece suceder. A veces parece que estamos en un círculo vicioso, y si pueden colocar el siguiente slide, parece como si a cada observación que haces, a cada declaración que haces, tu interlocutor tiene una respuesta, una objeción. Haces una declaración, sea acerca de Dios Padre, sea acerca de la resurrección de Cristo, sea acerca de la confiabilidad de la Biblia. Tu interlocutor parece siempre tener una objeción. No obstante, respondes esa objeción. Das una respuesta apropiada, fundamentada en evidencia y en la revelación bíblica y en la historia. Sin embargo, tu interlocutor te ignora y hace otra objeción. Y luego tú haces una declaración adicional, haces una observación y vuelve el círculo a continuar. Parece como si las personas no tuvieran realmente la intención de conocer la verdad, sino más bien de confrontar al cristianismo. Eso va a suceder con cierta frecuencia. Ahora, la pregunta que yo quiero responder en esta mañana es ¿por qué? ¿A qué se debe esa incredulidad? ¿Por qué la gente, a pesar, y sí, como dice la Biblia, el cristianismo es verdadero y que lo es, y hay evidencias para ello, ¿por qué la gente no cree? Vamos a ir al corazón de esta pregunta para ver qué dice la Biblia. Porque al final de cuentas eso es lo que importa. ¿Por qué la gente no cree? ¿Qué tiene Dios que decir acerca de la incredulidad humana? Yo quiero que vayamos hoy al capítulo 1 del libro de Romanos, donde veremos la condición de nuestros interlocutores. Si nosotros vamos a salir de aquí en esta mañana dispuestos a defender nuestra fe, dispuestos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia, no podemos ignorar, no podemos ser ingenuos acerca de la condición espiritual en la que se encuentran nuestros oyentes. No podemos ignorar por qué ellos no creen. Así que veamos en primer lugar lo que nos tiene que decir Romanos, y yo voy a estar leyendo desde el versículo 18 en adelante en el capítulo 1. Primeramente, este pasaje nos dice, todos los hombres tienen acceso a las evidencias de Dios en la creación. Cuando nosotros leemos los versículos 19 y 20 de Romanos, nos damos cuenta que sin excepción, todos los seres humanos tenemos acceso a la revelación de Dios. Tenemos acceso a la evidencia que Dios nos ha dado. ¿Dónde vemos eso?
Bueno, versículo 19 del capítulo 1. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Y noten que este versículo dice, es evidente dentro de ellos. No dice, es evidente para ellos, sino dentro de ellos, hablando acerca de los pecadores. La evidencia de la existencia de Dios, según Dios, es evidente dentro de los incrédulos. Pero eso no se queda ahí, versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Otra vez, Pablo hace alusión que los atributos, las cualidades invisibles de Dios, Dios es espíritu, no puede ser visto, no puede ser tocado. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios ha dejado evidencia de sí a través de lo que Él ha hecho. Y que esa evidencia de sí mismo está en la conciencia de cada ser humano. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, un capítulo que vimos la semana pasada, habla de eso a los atenienses en el Areópago. Menciona la creación y unos capítulos antes, en el capítulo 14, dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, porque nos ha dado lluvias, nos ha dado tiempos fructíferos, ha llenado de alegría nuestro corazón. Lo que la Biblia deja claramente establecido es que todos los hombres tienen evidencias de Dios dentro de ellos. De modo que nuestra tarea al hacer apologética, no piensen, no caigan en la tentación de pensar que es de buscar las evidencias. Ciertamente tenemos que dominar el fundamento de nuestra fe, pero la evidencia ya está allí. De modo que en cierta manera la tarea de la apologética es decirle a la gente lo que ya sabe o recordarle a la gente lo que ya sabe, que Dios existe, según lo que nos dice Romanos capítulo 1. Ahora bien, en segundo lugar, también este pasaje nos enseña que todos los hombres primero conocen y tienen evidencia de que Dios existe, pero en segundo lugar, todos los hombres sofocan estos indicios de la revelación de Dios. Todos los hombres en su estado natural restringen, hacen un alto a la verdad. Y eso lo vemos en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Otra palabra que puede ser traducida aquí es suprimen la verdad. Consciente y voluntariamente, el ser humano decide suprimir la verdad que sabe en su corazón, según la palabra de Dios. El ser humano sabe que Dios existe y voluntariamente decide creer que Dios no existe. El versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, Pablo dice que los paganos, los no evangelizados, los no creyentes, los incrédulos, conocían a Dios. Y obviamente no se está refiriendo a un conocimiento experimental, relacional. Se está refiriendo a la conciencia de que Dios está allá arriba, de que existe, de que nos creó y creó todas las cosas. A eso es que Pablo se refiere. Ellos conocían a Dios, sin embargo, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Otra vez, voluntariamente suprimen la verdad de Dios. Versículo 28. Ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. No quisieron reconocer a Dios. El problema del ser humano, según la palabra de Dios, hermanos míos, no es la ignorancia, no es la falta de información, no es un problema intelectual. Es un problema moral, espiritual.
el ser humano ha decidido negar la verdad que conoce en su interior, la verdad que Dios le ha hecho evidente. De hecho, varias veces en el pasaje el texto habla de que es claro que Dios existe. Es muy claro. Versículo 19. Lo que de Dios se conoce es evidente. La palabra evidente. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Otra vez, no se necesita un esfuerzo adicional, un conocimiento extraordinario para conocer a Dios. Versículos siguientes nos dicen algo más acerca de la decisión voluntaria del ser humano de suprimir la verdad. Ahora, alguno pudiera preguntar, ¿se puede afirmar que hay cosas acerca de Dios que deberíamos saber como si fuera una exigencia moral? Es decir, la Biblia nos dice aquí, el ser humano es culpable de no reconocer al Dios que conoce. Y algunos dicen, ¿puede ser eso una exigencia moral? ¿Dios puede exigirle al ser humano que le conozca? Y aquí quisiera ver qué piensan los demás, qué piensan ustedes. Pero les pongo el siguiente ejemplo. Imagínate que alguien está transitando en la avenida y pasa un semáforo en rojo. De aquel lado, naturalmente, hay un oficial de tránsito que le pone una infracción, una multa de tránsito. Esa persona pudiera bien decir, disculpe oficial, yo no sabía que no me podía pasar en rojo. Yo no sabía que pasarse en rojo era un delito, era una infracción. ¿Qué ustedes creen que va a hacer el oficial de tránsito con esa persona? Bien, ciudadano, ya lo sabe, la próxima vez téngalo pendiente. ¿Verdad que sí? Obviamente que si usted anda transitando en la calle en un vehículo, usted es responsable de saber que no se puede pasar en rojo. Es lo que se conoce como ignorancia culpable. Puede ser que realmente esa persona no supiera. Puede ser que una persona esté en un universo paralelo en el que no sepa que los semáforos en rojo es para detenerse. Sin embargo, eso no lo exime de su responsabilidad moral, porque él como conductor era responsable de saber. En cierta manera, Dios pide cuentas al ser humano por algo que el hombre, según Dios, repito, es responsable de saber, porque Dios se lo ha dejado tan claramente evidente que no hay excusa, como dice Romanos capítulo 1. No hay excusa válida porque es muy evidente. En tercer lugar, esta supresión de la verdad tiene consecuencias desastrosas, funestas para el razonamiento humano. Versículo 21. Se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que se conoce como las consecuencias noéticas del pecado, por la palabra griega nous, que significa alma o mente más bien. La idea es que el pecado no solamente afectó nuestras cualidades o capacidades emocionales o volitivas, nuestra voluntad, nuestras emociones. La Biblia enseña, mis hermanos, que el pecado ha afectado también nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de entender la realidad. Versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y Pablo utiliza esa palabra bastante en su libro. Y la idea de necio o volverse necio es alguien que voluntariamente se vuelve un tonto. Alguien que voluntariamente decide decir que no sabe. Otra vez, el concepto es una ignorancia culpable. Esa es la condición en la que se encuentran todos nuestros interlocutores no nacidos de nuevo. Voluntariamente suprimen la verdad de Dios
Y por esa impiedad, su mente ha sido trastornada. Algunos pasajes que confirman, que demuestran esta verdad a lo largo de toda la Escritura. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18. Ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por ignorancia? ¿Porque no tuvieron suficiente información? ¿Porque nadie les predicó? No, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Otra vez, la Biblia deja bastante claro que el problema del ser humano no es intelectual, sino moral. Y esto tiene implicaciones enormes para nuestra tarea apologética. Si pensamos que el problema del ser humano es falta de información, me limitaré a proveer información. Si yo pienso que el problema del hombre es el pecado, la impiedad que hay en él, la injusticia con la que detiene la verdad, la solución a su problema no está en mis manos, sino en el poder de Dios. De modo que noten que el enfoque es bastante distinto de acuerdo a lo que yo entiendo que es el problema principal del ser humano. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 19 y 20. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Otra vez, volverse un tonto o hacerse el tonto. Pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Hermanos míos, pudiéramos escuchar personas que son brillantes intelectualmente, con una capacidad de razonamiento y reflexión bastante notable, y pensar que ellos piensan correctamente acerca de la realidad en todas las cosas. Sin embargo, cuando leemos pasajes como estos, nos damos cuenta de que por más brillante que sea un ser humano, por más instruido que sea, tiene un defecto en su razonamiento producto del pecado, que le hace trastornar, que le hace suprimir, que le hace tergiversar la verdad de Dios. Vi una mano alzada. Ismael, adelante. Como bien tú has dicho, esa condición moral a la que todos los hombres ante Dios lo hacen reos de pecado es idolatría. ¿Es? Idolatría. Sí. El texto lo dice porque sabiendo que es Dios, no le dieron gloria a Dios. Entonces se hicieron Dios. Incluso es el pecado original cuando la serpiente le dice a Eva: come, porque serás como Dios. Y es idolatría al final de Así cuentas. es. De hecho, vamos a ir en breve ahí, pero tienes toda la razón. Entonces, la condición del hombre es de total incapacidad. Notamos 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, el hombre no regenerado, no nacido de nuevo, el no creyente, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Y noten que el texto no dice porque los creyentes no pueden argumentar correctamente, o porque los creyentes no tienen suficiente evidencia para presentarles, o porque simplemente el no creyente ha descubierto que hay otras formas más racionales, otra cosmovisión más verdadera que el cristianismo. No, dice, porque para él son necedad y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. El hombre natural, en cierta manera, está incapacitado moralmente para entender las cosas de Dios. Es como una especie de paradoja. Por un lado, él tiene que
reconocer o debe reconocer que Dios existe. Dios le ha dado suficiente evidencia para reconocer su existencia, pero por otro lado, por suprimir la verdad, por negarse a reconocer esa verdad de Dios, se encuentra en una oscuridad tal que él no puede entender las cosas de Dios. A propósito de eso, Greg Bansen dice lo siguiente: el efecto noético del pecado, es decir, la depravación del intelecto, de la mente humana, no significa que el incrédulo no pueda tener un intelecto agudo. No estamos diciendo que una persona no creyente no pueda ser genial, súper inteligente. La persona puede ser de hecho muy inteligente y por lo tanto aún más peligrosa para él mismo y para otros. La depravación da una orientación distorsionada y destructiva a las funciones mentales del hombre. Esa parte me llamó mucho la atención. Da una orientación distorsionada y destructiva a las funciones mentales del hombre. En cierta manera pudiéramos decir que los no creyentes, según la palabra de Dios, tienen un problema mental, pero no necesariamente de un defecto de cognición, es un defecto del corazón, un defecto moral por el cual no pueden entender, porque han suprimido la verdad de Dios. Ahora, como decía Ismael, esto lo lleva al ser humano a que no solamente suprime la verdad de Dios, no solamente que decide no creer en Dios, y por ese rechazo a creer en Dios se encuentra en su perdición, pero también dice, los hombres crean ídolos que ocupan el lugar de Dios. El hombre no puede simplemente sustituir a Dios y ya. El ser humano que decide no honrar a Dios, no reconocer a Dios, hará un Dios y lo pondrá en el centro de sus anhelos, en el centro de su existencia. Versículo 23 del capítulo 1. Y cambiaron, noten, voluntariamente, es algo que decidieron hacer. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo está hablando aquí de la idolatría, de los hombres de la antigüedad, que mirando la creación, mirando el cielo, mirando los animales que habían en la naturaleza, debieron, según la palabra de Dios, deducir, inferir que había un ser supremo detrás de esa creación. Sin embargo, lo que hicieron fue darle atributos divinos a esa creación. Y comenzaron a honrar a las estrellas, a los planetas, a los animales, a los fenómenos. Y de ahí viene filosofías o religiones animistas que honran, adoran lo creado en lugar del creador. Versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador. La idolatría es la raíz de este problema del ser humano. Como decía Ismael, en el huerto del Edén, Satanás puso en el corazón del hombre que podía ser como Dios, que podía equipararse a Dios y en cierta manera ser su propio Dios. No todos los hombres lo dicen de esta forma, pero la naturaleza de su rebelión radica en que el ser humano no quiere someterse a la autoridad de su creador, sino que o él es su propia autoridad o coloca otra cosa, algo de la creación, por encima de Dios. En cierta manera, todo pecado redunda en colocar algo de la creación por encima de Dios, colocar algo en lugar de Dios, sea uno mismo, sea cualquier otro aspecto de la creación. Pero el texto va más allá. El texto nos dice,
versículos 24, 26 y 28, que como consecuencia de esta rebelión, de esta idolatría, de este cambio en el cual el súbdito se ha rebelado contra el Señor, Dios permite al ser humano cosechar las consecuencias de sus obstinaciones. Dios permite al hombre que viva, que experimente la consecuencia de su rebelión. Versículo 24. Por consiguiente, conector lógico que habla de la razón, o más bien la consecuencia de lo que se ha dicho anteriormente. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Y el versículo añade, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. Una de las cosas que es una consecuencia natural de un pensamiento defectuoso es una obra defectuosa, es un vivir defectuoso. Por eso alguien como R.C. Sproul decía, las ideas tienen consecuencias. Cuando yo creo una mentira, yo voy a vivir de manera defectuosa por esa mentira. Don Pedro, allá, tengo una mano alzada. Recuerden que no me importa que puedan levantar su mano, interrumpir, preguntar o expandir el argumento. Eso es bueno. Sí. Allá. A uno a veces le podría parecer dura las consecuencias que Dios ha permitido, ha deparado para el hombre, pero es que la gravedad de lo que el hombre ha hecho no solamente es que niega la existencia de Dios que ha sido puesta de manera innata en su ser. Hay una evidencia interna y una evidencia externa por la creación, pero es que no se queda ahí, es que el Señor ha puesto una evidencia innata, por así decirlo, de juicio contra ese desvarío del hombre. Por eso es que en el versículo 32 de ese capítulo 1, el apóstol Pablo dice, los cuales conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea que no solamente el punto no es que hay una conciencia de su existencia, es que hay una conciencia de juicio contra esas cosas. Y el pecado ha llegado a tal punto que el hombre, al tener ese entendimiento entenebrecido, quiere buscar un subterfugio, como decir, bueno, al fin y al cabo el Señor Dios le va a dar un chance a la humanidad en ese juicio final, o quizás piensan las obras mías las van a pesar y van a superar las malas, pero es que llega mucho más profundo por ese texto, es que hay incluso una conciencia de existencia de juicio final también, y el hombre la niega, de modo que eso da un punto también de que sí se puede, el Señor puede exigir un conocimiento moral de él, por esa conciencia de juicio que ha puesto también el corazón del hombre. Así es, y por eso en el capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol añade, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que el ser humano cuando hace cosas buenas, el ser humano que no es creyente, el no regenerado, en cierta manera, él sabe que hace algo que es bueno. Y cuando hace cosas malas, su conciencia lo acusa. Y él sabe y siente culpa porque hizo algo malo. Lo que él decide hacer a partir de ahí es suprimir eso, negar eso y decir que no sabe. Y ahí está la gran rebelión del ser humano. Por acá, Mario. Sí, solamente mencionar un puntico que me pareció muy interesante. Se han hecho estudios con los niños y los niños creen en Dios, a pesar de que tengan un hogar, por ejemplo, ateo. Es impresionante que es una prueba de que realmente uno nace con el conocimiento de Dios y lo que hace es que lo suprime con el tiempo porque quiere seguir en su pecado. Así es, de hecho, en uno de los
libros que consultaba durante la semana, se mencionaba un estudio de un sociólogo de la Universidad de Yale que ciertamente mencionaba eso, de cómo aún en hogares donde los padres ambos son ateos, los niños tendían a creer en Dios, sin nadie enseñárselo. De hecho, aún enseñándole lo contrario, ellos tendían a creer en Dios. Y la conclusión a la que pudiéramos llegar, sobre todo por lo que hemos visto en la palabra de Dios, es que nacemos con una conciencia de que tenemos un Dios en los cielos al cual dar cuentas. Amén. Aquí entonces decía que el hombre cosecha las consecuencias, vive como piensa. Versículo 26. Por esta razón, otra vez, un conector lógico que implica consecuencias. Dios los entregó a pasiones degradantes. Y lo que Pablo está diciendo ahí en los versículos 26 y 27, yo quiero leer todo el texto para los que no recuerdan lo que dice. Porque sus mujeres cambiaron la función natural, es decir, la forma natural en que fueron creados, tener relaciones con personas del sexo opuesto, por aquella que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Noten la espiral descendiente que Pablo describe en Romanos capítulo 1, desde los versículos 19 en adelante, acerca del ser humano. Todo comienza con suprimir la realidad que conoce en su interior de que Dios existe. Y miren cómo el hombre se transforma, se degenera, deshonra su propio cuerpo en acciones vergonzosas. Otra vez, las ideas tienen consecuencias. Si yo vivo en el mundo de Dios y rechazo a Dios, eso va a afectar mi manera de vivir. Versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. En cierta manera, como decía C.S. Lewis, hay solamente dos tipos de personas en este mundo. Unas que le dicen a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Y aquellas personas a las que Dios le dice, bueno, hágase tu voluntad. Hágase como tú quieras. Y en cierta manera la tragedia en este pasaje es esta, que Dios entrega al hombre obstinado y rebelde a las consecuencias nefastas de sus maquinaciones, de sus ideas. ¿Por qué yo les retrato esta descripción del ser humano? Porque repito, enfatizo, no piensen que 11, 12 sesiones acerca de cómo defender nuestra fe va a levantar un alma del sepulcro. No piensen que esbozando argumentos, conociendo datos históricos, científicos, citando de memoria información, tú vas a convencer al pecador que está perdido en sus pecados. Tú no puedes hacer eso. Yo no puedo hacer eso. No porque no seamos muy inteligentes, no porque no seamos preparados o porque no podamos defender nuestra fe, es que eso escapa a nuestro poder. Y vamos a ver ahora quién sí puede y cómo puede. Mi hermana, aquí, Orquídea. Que digo yo que el pecado ha llegado tan lejos y sabemos que iba a llegar lejos y va a seguir siendo más lejos, que le están diciendo a Dios mentiroso, porque ahora estamos viendo que hay niñas que dicen que están en un cuerpo de hombre o viceversa. Entonces le están diciendo al Señor que Él se equivocó cuando las hizo. Hasta ahí están llegando, acusando al Señor de mentiroso. Así es. Gracias, mi hermana. A propósito de esto, dice el teólogo Bodhi Boshan, si el problema del hombre es la falta de información, confiamos únicamente en la información. Y nos memorizamos, nos embotellamos datos, argumentos, estrategias. Pero si el problema del hombre es la injusticia, confiamos en el Evangelio. La apologética debe optar por lo último.
¿En qué confías a la hora de conversar con los no creyentes? Eso debe permear la manera en que tú hablas con ellos. Si tú entiendes que el hombre está depravado, muerto en sus delitos y pecados, solamente el Evangelio de Jesucristo puede rescatar a un pecador. Obviamente nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios para predicar el Evangelio. Por eso quisiera leer lo que Pablo dice anteriormente a todo lo que he leído ahora, en el versículo 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa primera línea, el Evangelio es poder de Dios para salvación. En cierta manera, lo que la apologética hace es quitar obstáculos. Alguien ha dicho que es como una especie de cortina que se abre y permite que la luz del sol ilumine la habitación. La luz no vino de la cortina. La cortina no puede iluminar, no puede calentar. Lo que la cortina hace es permitir que el obstáculo sea removido. En cierto modo es una especie de pre-evangelismo. Pero el poder descansa en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso en mente yo quisiera leer otro pasaje que Pablo utiliza, un pasaje un poco más extenso. En 1 Corintios capítulo 1, yo quiero leer porque tiene muchísimo que ver con la forma en que nosotros hacemos apologética o nuestro enfoque en la apologética. Capítulo 1, desde el versículo 20, voy a leer unos cuantos pasajes de ese capítulo. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Lo que decíamos. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿A dónde nos lleva todo esto? A Cristo. Si nos podemos quedar con algo al final de esta clase, es que nuestros interlocutores, nuestros objetores, necesitan desesperadamente el Evangelio de Jesucristo. Y la labor de nosotros como defensores de la fe no es simplemente dar respuestas y esbozar argumentos, es señalar a Jesús como la solución al problema moral del hombre. De modo que cuando estés en una conversación con un no creyente, busca desesperadamente la forma de señalar a Cristo. Porque al final es el único
que puede levantar a un muerto de ultratumba. Es el único, mis hermanos. Esta clase da término a nuestra asignatura Apologética Cristiana. Si pueden colocar el siguiente slide. Estas han sido las 12 clases que hemos visto a lo largo de estas 12 semanas. Espero que les sea de mucho provecho este contenido, pero sobre todas las cosas que les permita darse cuenta de cuán suficiente es Jesucristo para salvación y llevar ese evangelio a otros. En este siguiente slide pueden descargar cada una de las clases en el código QR que está en la pantalla. Ahí están las 12 clases, incluyendo la clase de hoy. En ese documento, en esa carpeta, están en el orden en que fueron dadas. Descárguenla, estará disponible todo el tiempo, pero les sugiero que la descarguen y las guarden en sus propios equipos. Otra cosa que me han pedido a lo largo de toda la clase o de toda la asignatura es poder dar algunas referencias bibliográficas, algo que les pueda servir para adquirir libros, para nutrirse de material de buena calidad. Yo he citado algunos libros, de modo que les voy a dejar algunos que no he citado o al menos que no he hecho referencia explícita. Aquí están 3 de ellos para aquellos que probablemente estén iniciando a modo de principiantes en la tarea apologética. Hay 3 recursos que son extremadamente buenos: Cómo defender su fe, de R.C. Sproul, el libro también de el autor Alistair McGrath, Mera Apologética. Es una especie de reminiscencia de Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Y también el libro de Antonio Cruz, Apologética. También son libros que les permitirán iniciar para aquellos que probablemente no tengan tanta experiencia en la lectura del tema. Hay otros que paso a mencionar a continuación, que ya son también, digamos, de media categoría, o para aquellos que están en medio del camino. El hallazgo de la verdad de Nancy Pearcey. Por cierto, cualquier libro que usted encuentre con ese nombre, cómprelo o léalo. Muy buena autora, fue discípula de Francis Schaeffer y tiene bastantes buenos libros. John Lennox, Disparando contra Dios, también es un libro muy bueno, y Apologética Expositiva de Bobby Bushan. Estos son libros que tienen su tema específico. Algunos son generales de la apologética, otros son más particulares. Por ejemplo, El absurdo de la incredulidad, de Jeffrey Johnson. El caso de Cristo, que es muy conocido, probablemente de todos los libros mencionados es el más conocido, de Lee Strobel, quien llegó a la fe cristiana por medio de un estudio exhaustivo de las evidencias del cristianismo. Y un libro similar, Cristianismo, caso resuelto, de Warner Wallace, es un detective norteamericano que decidió poner en práctica su experiencia detectivesca, ¿verdad?, para descubrir de esta manera las verdades de la fe cristiana. Es muy similar al caso de Cristo. Y ya 3 libros de un volumen un poco más denso, que probablemente requiera mayor tiempo para estudio: El ocaso de los incrédulos, Fe razonable y Manual de Apologética Cristiana. Cualquiera de esos libros puede ser una muy buena herramienta para usted enriquecer su experiencia apologética. O sea que los recomiendo 100%. Hay otros que he mencionado anteriormente, como Tácticas, un libro súper recomendado. El libro que dio forma al mundo, también cómo la Biblia formó el alma de la civilización occidental, y otros. Bien, nos quedan unos minutos. Sí. Por acá. Yo tengo más o menos yo he hecho un razonamiento, tengo una inquietud y la quiero exponer. Digo yo que el trabajo nuestro como cristianos es ardua. Primero, debido a la degradación del evangelio o la mala interpretación del evangelio, o tantas religiones, o tanta perversión del evangelio. Entonces ese es un desafío para nosotros. De ahí el valorar, como lo hice en mi intervención anterior, lo que es el trabajo que ustedes están haciendo.
equipándonos y preparándonos para nosotros salir al mundo a contrarrestar eso. Entonces, tomando en cuenta también el trabajo negativo, la contaminación de la Iglesia Católica y la influencia de ella en toda la humanidad, eso por un lado, la negligencia nuestra en prepararnos, en capacitarnos, en escudriñar la palabra, en enamorarnos de la palabra, en ponerla en práctica, en entregarnos a ella, más estas agendas diabólicas que son una amenaza mundial, nos preguntamos que si no va más rápido el pecado que la preparación nuestra, que la dedicación nuestra, que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para contrarrestar al diablo y a sus huestes de maldad. Entonces, ese desafío, ¿no se nos está haciendo más pesado el trabajo como cristianos? Sabemos que el Señor, su verdad, se va a imponer, pero un cuestionamiento para nosotros. Bueno, la misma Biblia anticipó que en los postreros tiempos viviríamos en tiempos peligrosos, donde los hombres impíamente rechazarán la verdad de Dios. De modo que, por ese lado sí. Por otro lado, somos también presa de muchas de nuestros pecados. A veces el problema no es que yo no pueda o no tenga la capacidad, sino que yo no tengo la disposición de hacer. Quizás yo no tengo el tiempo, el deseo de poder prepararme para defender la fe correctamente. Obviamente no significa con eso que usted tiene que prepararse para debatir en un debate televisado. Pero ¿qué tal conocer mi Biblia lo suficientemente bien como para poder dar explicaciones de ella a cualquiera que me haga una pregunta de la Biblia? Eso requiere cierto nivel de preparación, cierto nivel de tiempo invertido, reflexión, oración, que requiere esfuerzo. Y probablemente también eso sea una cosa que deberíamos hacer un poquito más. Yo decía en una clase anterior que muchos de los que están aquí, muchos de los que estamos aquí, somos personas muy capaces en nuestras áreas de estudio o vocación. Aquí hay gente que domina temas muy complejos, cosas que requieren un arduo análisis. Mas, sin embargo, cuando se trata de conocer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios, parecerían niños espirituales. Y Pablo dice, no deberían ser niños espirituales en ese sentido. Ismael. El texto que tú citaste al final, Primera Corintios 1. 1 Corintios 1, es una forma genial del apóstol Pablo presentar la supremacía de Cristo. Cuando uno lo lee, si no se plantea, tú tienes dos grupos que él identifica cuáles son sus ídolos: judíos que van detrás de señales y griegos que van detrás de sabiduría. Y en un pasaje extraño, él desmonta eso cuando le dice, si hay algo necio en Dios, es más sabio que el más sabio encumbrado que tú persigues. Y si hay algo débil en Dios, es más fuerte. Y como en ese pasaje extraño, de alguna manera, el apóstol es experto apologista en desmontar ídolos, pero a la vez traer la supremacía de Cristo y el Evangelio, al final de los textos lo dice, para salvación. Entonces, es uno aperturar el oído a escuchar maestros de la palabra incluso, a cómo predica el Evangelio y cómo uno capturar esos elementos para integrarlo en su contexto evangelizador, por así decirlo. Sí, aterrizarlos. Excelente. Yo quisiera aprovechar esta última parte para, si pueden colocar el siguiente slide. Este curso ha sido como un viaje que pudiéramos denominar, ¿verdad? Con un punto de partida, algo que probablemente tú tenías en mente al iniciar, alguna idea preconcebida de la apologética, que me gustaría que alguien o algunos pudieran mencionar. ¿Qué pensabas del tema al comenzar estas sesiones? En segundo lugar, el recorrido, ¿cuáles de las cosas que hemos visto te han sido de mayor estímulo o provecho? ¿Cuáles cosas fueron
probablemente nuevas o interesantes. Y todavía más importante, ¿qué esperas lograr con lo aprendido? ¿Cuál es tu meta a partir del día de hoy? ¿Qué tú vas a hacer? O al menos que diga, bueno, yo no voy a hacer absolutamente nada con esto. Simplemente quería escuchar porque tenía comezón de oír. A ver, de este lado, don Eric. Buenos días. Lo primero es darles gracias al Señor por la forma tan clara, tan precisa y tan bien llevada con que tú has explicado en todas estas clases esa forma de ver la apologética. Y en ese sentido damos gracias al Señor por eso y quiera Él motivarnos a predicar la palabra. Amén. Pero quería también hacer un balance y una observación respecto a algunas cosas que se han dicho hoy también, en el sentido de que uno no puede esperar ser un experto para predicar la palabra, porque la mujer samaritana se convirtió, fue al pueblo y comenzó a predicar de Cristo, como pasó con muchos de nosotros acabados de convertir, donde posiblemente predicábamos más que ahora que somos más expertos. Ahí entra la obra del Espíritu Santo y no esperar para predicar, porque cuando tú has sido tocado por Dios y te ha transformado, tú tienes suficientes argumentos a partir de ahí para poder llevar la palabra, porque es la palabra que es poder de Dios la que convierte y no mi conocimiento. Ahora, tenemos el deber de escudriñar la palabra de Dios porque ella es la que nos hace sabios y porque es la que nos da vida a nosotros y a los demás. Amén. Entonces es una motivación a seguir escudriñando, a seguir leyendo, a seguir estudiando, pero es una motivación también a no esperar ser un experto para entonces comenzar a predicar, porque la obra la hace el Espíritu Santo con la palabra que tú uses, con lo poco o mucho que sepas, aunque eso no es un incentivo para no estudiar, Así es. más bien para profundizarlo. Me recuerdo a propósito de eso del ciego, el hombre que nació ciego, que le Ciego. preguntaron, ve acá, ¿cómo fue yo no fue? sé. No, yo no sé, yo solamente sé que era ciego y ahora veo. Sí, exactamente. Y hay ejemplos como Nicodemo, hay muchísimos ejemplos de la Escritura. El mismo que fue bautizado, ahora no lo recuerdo, que ve en el camino, el etíope. Todo esto sucede porque tienen el poder de Dios ya. Cuando tú te conviertes al Señor, ya tú tienes suficiente poder. Ahora, nuestras obras son más fuertes a veces que lo que predicamos. Y ahí sí entra un deber de cada cristiano, y es que nos estamos pareciendo tanto a los que le predicamos que no ven ninguna diferencia. Buen punto. Y uno tiene que trabajar para que tu vida refleje lo que tú crees. Y con tu vida tú llevas a otro a preguntarse qué pasó. A veces no hay que hablar mucho, sino vivir mucho. Y lamentablemente el cristianismo en la vida de muchos se ha aguado un poco y ya la gente ve al cristiano como si fuera otra cosa diferente, pero casi igual que la mía, y no debe ser así. Nuestra vida y nuestro ejemplo debe ser usado para transformar a los demás, porque se deben preguntar ¿y qué pasó? Y ahí entonces entra ¿qué pasó? Que yo fui transformado por el poder de Amén. Dios. Amén. No sé Por si eso me entendí demasiado. Excelente. Por eso decíamos en una primera clase que parte de la tarea apologética es modelar la fe cristiana. No solamente defenderla o explicarla, sino modelarla. El micrófono por acá, Ender. Sí, primero amén a todo lo que dijo don Eric en cuanto a la clase y lo beneficioso que ha sido. En cuanto al aprendizaje y las cosas que más me impactaron, yo puedo decir el tema de la estructura que nos dieron las clases, porque había muchos conceptos que uno los sabía o los había escuchado de manera aislada, pero entender las cosmovisiones, para mí, por ejemplo, de ponerle categoría y ver, bueno, él está partiendo de este punto,
me fue muy útil. También la clase del cientificismo, que uno a veces cuando empieza a escuchar que te están hablando de ciencia, cuando realmente no cumple con los criterios del método científico, entonces entender la diferencia de lo que es el método científico y lo que es cientificismo, para mí fue muy valioso. Y muy agradecido de las bibliografías y de las sugerencias dadas. En ese sentido quiero exhortar a que nadie menosprecie el nivel que pudiera parecer sencillo de cualquiera de los libros, no solamente en apologética, porque a veces uno leyendo un Nacho aprende muchísimas cosas, entonces, y que tener muy en cuenta que definitivamente el Evangelio es el que transforma. Amén. Pero este tema de la apologética, a veces en mi caso, el más beneficiado soy yo. Entonces, son conceptos y verdades que fortalecen nuestra fe y podemos Así transmitirla a otros. Así es. Tengo una última mano por allá. Don Pocho. Considerando el comentario que hizo el hermano José Luis, que la mayoría de los libros no están disponibles en nuestro país, porque hay que pedirlo por Amazon, no aparecen aquí. Se me ocurre recomendar la cuenta de Living Waters Español de Ray Comfort, que tuvieron el año pasado dando la conferencia y tiene recursos buenísimos. Y juntamente con ese recurso hay muchos programas de Entendiendo los Tiempos que abordan muchos temas de defensa y apologética que son muy buenos. Y por ahí nosotros podemos avanzar. Excelente, gracias. Termino diciendo que una de las mejores maneras de crecer en esta área y quizás en cualquier otra es, primero, sabiendo qué tú crees. Tú tienes que saber lo que tú crees. Antes de tú empezar a estudiar lo que creen los demás, lo que opinan los demás, las objeciones de los demás, empápate de lo que tú crees. Eso es lo primero. En segundo lugar, procura saber por qué lo crees. ¿En qué te fundamentas? Porque eso es lo que te va a permitir poder transmitirlo con propiedad. ¿Por qué tú crees lo que crees? Y en tercer lugar, algo que realmente es descuidado es exponte a experiencias que te permitan llevar esto a la práctica. Sé intencional en planificar conversaciones, reuniones, momentos en los que tú puedas tirarte al agua. Tú pudieras leer todo lo que es referente a natación, pudieras ver todos los videos del tema, pero si no te tiras al agua, no vas a aprender a nadar.